Esta sección se la dedicamos a Alexander Pushkin, que es el fundador de la literatura rusa y es el pionero en el uso de la lengua vernácula, es decir, en el uso del ruso para escribir. Decíamos que la vez pasada estábamos hablando del romanticismo y esta es la época en la cual escribe Pushkin, ese movimiento que iba en contra de la verdad única y enseñable de la ilustración, que hacía énfasis en la subjetividad, en la experiencia, eh, que tenía este descubrir del ser humano que tiene aspectos ocultos para sí mismo, que le daba valor al sentimiento, a la emoción, a sueños y visiones. Y aquí estamos entonces con este Alexander Pushkin, que va a ser el primero, además de ser el fundador o el padre de la literatura rusa, va a ser el primero que use lenguaje común, sencillo y lenguaje ruso, a diferencia de esa época que la aristocracia hablaba en francés. Y también el estilo suyo, que es satírico, mezclado con drama y con romance, ese estilo suyo, de Pushkin, después va a quedar como asociado a la literatura rusa. Él es de familia aristocrática, es bisnieto de rama materna de un príncipe etíope, que era Abraham Petrovich Ganibal, que había sido un etíope secuestrado por esclavistas otomanos y después llevado a Rusia, y fue presentado ante Pedro el Grande y quedó como general, como noble, porque Pedro el Grande lo apadrinó y le dio su patronímico, Petrovich, que es hijo de Pedro. Entonces, eh, Alexander Pushkin, de familia aristocrática, y decíamos que él va a escribir en lengua rusa, que es notable porque en su casa se hablaba francés, que era lo habitual de la aristocracia rusa de ese momento. Su aya le leía poesía y cuentos populares, que eso también va a ser muy importante en lo que va a ser todo lo que él va a escribir. Bueno, y respecto de este como ascendente que tiene etíope, eh, recordemos que Pedro el Grande había sido el que había querido modernizar a Rusia y convertirla en una potencia europea, que decíamos que para eso él cobraba un impuesto al noble que no se afeitaba la barba, esa barba asociada con lo eslávico, y también impuso la vestimenta europea, y en ese momento el francés era la lengua dominante, en el momento en que se cría Pushkin y que va a empezar a escribir. Eh, También en esa época, después de la Revolución Francesa, muchos nobles franceses emigraron a Rusia. Entonces, eh, esta popularidad de la lengua francesa en la aristocracia rusa va a durar hasta la época de las guerras napoleónicas. Entonces decíamos que su aya le leía muchos cuentos populares. También el padre de Pushkin tenía una biblioteca inmensa y por supuesto toda en francés.
y Pushkin parece ser que devoraba esos libros. Entre 1811 y 1817 Pushkin estudió en el Liceo Imperial, que después se va a llamar Liceo Pushkin, y su primer poema lo escribió, es un poema largo, como les decía la vez pasada, es la época esta en la que lo más común era el escribir en forma de poema y que el cuento todavía no tenía sus características que lo van a hacer eh, con la forma literaria que lo vamos a conocer después. Esta narrativa compacta diseñada para provocar una única respuesta emocional, esa unidad de efecto de Poe, no, todavía es la época en la cual se escribe en poema. Y el primer poema que es, en realidad es un poema largo, que escribe es Ruslan y Luzmila, que es de 1820, que lo escribió como un cuento de hadas. Es la historia del rapto de la hija del príncipe de Kiev, que lo rapta un mago malvado, y después Ruslav, que es un caballero valiente, la va a rescatar. Eh, es todavía un cuento o una historia romántica, y está muy basada en cuentos populares rusos que él escuchaba en su infancia. Todo esto en contra de los cánones del neoclasicismo que les decía, de la época de la Ilustración. Y en el caso de Pushkin, este cuento, este poema o esta historia escrita en poema fue muy controvertido porque fue considerado ateo. Para esta época, él empezó a trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y, y al mismo tiempo empezó a implicarse en movimientos de reforma social y empezó a convertirse en portavoz de los literatos más radicales, sobre todo después de escribir Oda a la Libertad, por lo que casi fue desterrado a Siberia, fue desterrado de todos modos, y que fue forzado al exilio en el sur de Rusia, sobre todo en el Cáucaso. Pero les comentaba la vez pasada lo que fueron los decembristas, que fueron estos oficiales que habían sido influidos en las guerras napoleónicas con todo lo que sucedía en Europa de buscar, eh, de buscar reformas, y estos eran amigos de Pushkin, y es en el 1825 que fue esta revuelta contra el zar Nicolás, que había ascendido porque murió su padre, y que estos decembristas querían que el que lo sucediera fuera este Constantín, porque pensaban que iba a ser más proclive a las reformas. Pushkin tuvo que rogar o sea, compasión al zar porque él era amigo de uno de los conspiradores. De hecho, de hecho, a uno de los conspiradores le encontraron este poema, Oda a la Libertad, entre sus pertenencias, y entonces por eso Pushkin fue perseguido. A él le dolió muchísimo estos fusilamientos porque fusilaron a los organizadores y a otros los exiliaron a Siberia. Y Pushkin, después de un tiempo de todo esto, porque además estuvo exiliado eh, varios años,
él se terminó convenciendo de que la reforma tenía que darse desde arriba, es decir, por iniciativa del zar. Pero el exilio de él fue en provincias del sur que ahora pertenecen a Ucrania, después tuvo que estar en el Cáucaso, en Crimea, y el zar tuvo que liberarlo porque Pushkin para entonces era una personalidad, era alguien muy conocido, muy popular, y Oda a la libertad, él lo había recitado en público y es un poema eh, que lo recitó en público y eso aumentó toda esa popularidad de él. Y bueno, entonces el zar va a liberarlo. Y ahí se muda a Moscú y ahí vivía un amigo de él, pero en ese momento era vigilado por la policía secreta. De hecho, el zar se comprometió a él mismo ser el censor de Pushkin, aprovechando esta gran popularidad que él tenía. Eh, de todos modos, lo que fueron esos fusilamientos y el exilio de los organizadores le impresionó muchísimo. La fama literaria de Pushkin iba creciendo al mismo tiempo que su notoriedad social, porque era muy extravagante en su conducta. De hecho, estuvo en un duelo porque acusó a un oficial de hacer trampa en las cartas. Después parecería que estuvo en varios otros duelos. Pero bueno, para principios de los años 30 lo tenemos primero en Moscú, que todavía era vigilado por la policía secreta, después se muda a San Petersburgo, que es donde vivía su familia. Eh, ahí muere su aya en ese momento, que para él había sido una influencia muy grande, y conoce a Natalia Goncharova, que era una belleza de 16 años, con quien se casa y es más o menos, esto es en el 31 y en el 33 terminó su obra maestra que es Eugenio Onegin, que es una novela, pero seguimos también con esta forma de escribir como en sonetos. Este Eugenio Onegin es un tipo melancólico, es escéptico, un desencantado, y va a ser el primer héroe realista ruso. Y aquí ya vamos a considerar algo que vamos a seguir desarrollando, pero que decíamos que el movimiento romántico va a ir, es el movimiento de la época en la que surge y escribe Pushkin, pero que esto va a ir empezando poco a poco a dar lugar al realismo. Entonces, consideramos que Eugenio Onegin es el primer héroe realista ruso. Después hay un Lenski, que es otro personaje, que es un poeta romántico, y es una obra que se parece un poco al Don Juan de Byron, pero es menos subjetiva, con, con un héroe que no está en un escenario exótico, sino más bien ruso. Pero abro un paréntesis para aclarar o remarcar que Pushkin era una persona, un escritor que era muy lector y muy lector de literatura europea. Bueno, nos estamos acercando al final de su vida porque Pushkin murió pero muy joven, no llegaba a los 40 años
y en el año 37 fue elegido para la Academia Rusa, pero de los 33 a los 37 es cuando son los últimos 4 años de su vida, y ahí es cuando él pasa del verso a la prosa, y ejemplo de eso es Reina de Picas, y es por esa es la razón por la cual la elegí para que la analicemos como una muestra de lo que es Pushkin, por más que su obra tiene muchas otras cosas que les voy a mencionar. Entonces, con estos últimos años de su vida, son los años en los que va pasando entonces a la prosa. Eh, Consideremos que esta es la época de Stendhal, que es muy simbólico y es su contemporáneo, ¿no? Por eso lo menciono, para que lo ubiquemos en lo que es, en la literatura europea. Con Natalia tuvo 4 hijos, pero igual ella seguía captando pasiones. Por ejemplo, le interesaba al mismo emperador, eh, de muchos como pretendientes, digamos. Y uno de ellos era el barón George Charles Dantes, que lo que sucedió es que en el año 36 Pushkin recibió una carta como si fuera un diploma que lo designaban en la Orden de los Cornudos. Eso era un anónimo, y Pushkin, que como les decía, en su vida tenía una vida como muy extravagante, o una personalidad muy extravagante, reaccionó a esto y enseguida supuso que el autor de este anónimo era este George Charles Dantes, y entonces lo retó a un duelo que al final, primero, mejor dicho, no se llevó a cabo, porque enseguida Dantes le propuso matrimonio a la hermana de Natalia. Entonces Pushkin revocó su reto, pero los rumores siguieron. Entonces el duelo finalmente sucedió en las afueras de San Petersburgo, y Pushkin fue herido en el estómago y murió. Después el zar, porque estaban prohibidos los duelos, pero Pushkin moribundo le pidió perdón al zar por su padrino del duelo, y el zar se ocupó de que su mujer recibiera una pensión para la familia. E incluso los hijos de Pushkin fueron nombrados pajes del rey. Esa es la vida de Pushkin, resumida. Él escribió otros textos que les voy a mencionar, pero que para esta época ya al final había escrito La hija del capitán. Pero la que vamos a usar nosotros para analizar y conocerlo a Pushkin, que en esta época decíamos que ya salía de la poesía y pasaba a la prosa, es Damas de Picas, que es uno de los cuentos más conocidos del mundo. Este cuento tiene un narrador omnisciente que se va desplazando entre los distintos personajes, que el cuento son 6 secciones y una conclusión o epílogo. Que el cuento abre con una noche de cartas. Hay unos muchachos que han pasado la noche jugando, apostando, y hay un personaje llamado Hermann, que va a ser nuestro protagonista, que es un ruso alemán, que en esa época un alemán representaba la sobriedad, el control, en oposición a lo ruso, que era lo desbordado.
Este Herman no jugó en toda la noche y él escucha que estos oficiales, compañeros de él, uno de ellos menciona que la abuela de uno de esos oficiales, uno de sus compañeros, era una vieja condesa que esta señora tiene el conocimiento de un don de, de conocer o de saber de antemano las tres cartas que van a aparecer en el juego del faro, que era un juego que en esa época estaba de moda. Un juego de cartas que es puro azar. Entonces, por lo tanto, solamente alguien con poderes sobrenaturales podía adivinar esas tres cartas que iba a sacar, ¿no? Que iban a salir en ese juego. Este Herman tiene una situación financiera como justa y él esa situación no le permite apostar. Él tiene lo justo, pero en el fondo es un jugador de alma y entonces este asunto o esta historia de este poder especial que tiene esta vieja condesa le hace estallar eh, la imaginación. Entonces, los días siguientes empieza a soñar que gana jugando las cartas, empieza lo que decimos a darse manija. Eh, un día está caminando, dando vueltas por la ciudad y de repente se encuentra delante de la casa de la condesa, como si fuera como una señal de, oh sorpresa, qué casualidad, esto es una señal, me encuentro aquí. Y ahí empieza como a estoquear a esta casa, empieza a pararse delante de la casa y un día ahí parado, desde donde está parado, ve en la ventana a una mujer joven. Esta mujer joven se llama Elisabetta y es una protegida, como asistida, porque trabaja como eh, la asistente de la condesa, que era algo común de la época, que una mujer que viene de una familia aristocrática, pero que tiene muy pocos recursos, es como tomada como por una tutora y para presentarla en sociedad, para que ella pudiera asistir a fiestas o cualquier cosa en el orden de lo social que la hiciera como tener posibilidades de casarse. Pero mientras tanto la asiste a la condesa. Es como, la condesa es una señora muy mayor, tiene 80 y algo de años y está, es también como una dama de compañía, ¿no? Bueno, él empieza a hacerle, eh, tratar de contactarla a Elisabetta y ella finalmente es receptiva a estos como avances de, de Herman. Y él una noche la usa a ella para lograr entrar de noche a la casa y ahí sorprende a la condesa en su cuarto cuando está justo por acostarse. Él le ruega, Herman le ruega que le cuente el secreto y ella insiste en que no existe tal secreto, que solamente es un chiste. Él se pone nervioso, piensa que ella lo está engañando, que sabe, pero no se lo quiere dar, no se lo quiere como compartir al secreto y él insiste, le da las razones de que en el fondo a ella nada le cambia, a sus nietos tampoco, pero a él sí, y entre los nervios saca una pistola para asustarla, para que ella le confiese el secreto, pero esa pistola, por más que él no la usa, ella muere igual. Esa amenaza es como demasiado para una mujer de esa edad y ella muere probablemente de un paro cardíaco. Herman le confiesa lo sucedido a Elisabetta y ella es como
acepta no contar lo verdaderamente sucedido para que muriera, es como para que muriera la condesa, es como que de esa manera es como un poco cómplice de Herman. Y después en el funeral, Herman alucina que el cadáver le guiña el ojo, y entonces esa noche también sueña que el fantasma del cadáver lo visita, sueña, alucina que el fantasma del cadáver lo visita y que le propone que a cambio de que él se case con Lisabetta, que se quedó sin protectora, le va a decir la secuencia de las cartas que van a salir, que va a tener que apostar una noche detrás de la otra, que es 3, 7, As. Entonces Herman apuesta todo el dinero que tiene en el mundo, de ese modo como le fue indicado en el sueño, que es 3, 7, As. La primera noche apuesta al 3, la segunda noche apuesta al 7, y la tercera se ha reunido muchísima gente que quiere verlo porque se escuchó lo que venía pasando, entonces lo quieren ver ganar. Pero esa noche, en vez de aparecer el as, aparece la reina de picas. Y en esa carta, Herman ve la cara de la vieja condesa que le sonríe. Y el cuento termina con este párrafo que es una especie de epílogo que relata que Herman está en un hospital mental y que ahí no deja de repetir 3, 7 reina, y que Elisabetta se casó y es feliz y tiene a su vez una, eh, una protegida. Este recurso del fantasma es un recurso recurrente, era muy popular en esa época. Pensemos en Hamlet, que es del siglo XVII, y en una canción de Navidad de Dickens, que es de esta época, es de 1843. Y este fantasma que regresa es indicador de algo que está mal, de una personalidad perturbada. Y pensemos también que hay una parte del cuento que está contando que este conde de Saint Germain, que era el que le había supuestamente dado el secreto a la vieja condesa cuando ella estaba en París y era una joven eh, eh, que estaba en su mejor momento para hacer despliegues por la alta sociedad, y que este era el conde de Saint Germain, que era alguien muy conocido, como muy popular en lo que es la imaginación de la gente en esa época, que era una persona que había vivido durante siglos de siglos y tenía este poder, como también lo era como el del judío errante, que era un personaje conocido por todo el mundo. Ese era el que le... Es decir, que la historia, al usar a este conde de Saint Germain, tenía como mucho más posibilidades de ser algo verosímil. Como cuando alguien empieza a contar algo y después otro lo cuenta y otro lo cuenta y otro lo cuenta, termina siendo algo que todo el mundo comparte, esa idea que todo el mundo comparte. Entonces, para los receptores de la historia de este nieto, cuando dice no, fue el conde de Saint Germain el que le dio, el que le dio este secreto a mi abuela cuando ella era joven, era algo que lo convertía en súper verosímil. En el cuento de Pushkin asumimos que el fantasma no es real, que es Herman el que lo imaginan. Y aquí hay algo muy sutil y muy, me parece, como avanzado para esa época, y es que si observamos en detalle, el narrador nunca nos dice Herman ve un fantasma o Herman ve el cadáver de la condesa que le guiña el ojo, sino que le parece ver. Ese le parece ver es
señal de una mente perturbada. Entre paréntesis, en la ópera de Tchaikovsky, Hermann y Elisabetta se convierten en amantes y cuando él la deja para ir a apostar, ella se arroja al río y después de la aparición de la reina de Picas, Hermann se clava un cuchillo. Estas licencias que toma, las distintas adaptaciones que produjo este cuento. Decíamos que es un cuento seminal, ¿no? Es el primero de la tradición de cuentos rusos, que es una tradición riquísima, así como decíamos que Pushkin es el padre de la literatura rusa. Este, este Hermann, al ser un alemán rusificado, es un recurso para representar la prudencia, la moderación, el trabajo duro, en contraposición, como les decía, del ruso que vive en los extremos, vive la vida a fondo. Es algo de esa época, cuando en 1830 Pushkin está escribiendo. Es eso lo que los lectores rusos ven en este personaje, que este Hermann, que se sale de su camino, como se descarrila cuando se obsesiona, y lo obsesiona la ambición descontrolada, y es eso, ese descarrilamiento, ese como sería como el ibris eh, griego, ese desborde, eh, lo hace llegar al desastre. Él, fíjense que se empobrece y enloquece al mismo tiempo, como que esta obsesión le quita toda su humanidad, porque aparte él se aprovecha de Elisabetta, es decir, lo que sería un Hermann, un alemán moderado, prudente, que trabaja duro, no se aprovecha de Elisabetta, es la obsesión la que lo descarrila, la que lo descontrola, la que lo lleva a eso típico de lo que sería la visión de un ruso para un ruso. De hecho, además de aprovecharse de Elisabetta, que la engaña como si él en realidad estuviera enamorado de ella, ¿no? Para entrar a la casa, además es responsable de la muerte de una anciana y además no demuestra ningún remordimiento. Pero por otro lado, hay quienes leen este cuento por el lado de lo sobrenatural, que ya sería como que se quedara en el romanticismo, ¿no? Entonces esa lectura dice o ve que si alguien tienta el destino va a ser castigado, eh, y eso es lo que está representando el juego del faro, ¿no? Porque que la vida está totalmente eh, como gobernada por el azar. Son distintas lecturas eh, en esta lectura y que coincide con la que yo les estaba proponiendo. Hermann trata de encontrar un atajo a la vida y eso lo destruye. También hay quien lee este cuento como una historia de venganza, es la condesa la que se venga, ¿no? Entonces, es fantástico este cuento porque Pushkin decíamos que escribe en plena romanticismo, en plena época de ese movimiento. Y ese movimiento para este momento, o sea que los últimos años de su vida, ya está empezando a ceder paso al realismo. Entonces, es un cuento fantástico, pero está contado de manera realista.
tiene del realismo la economía de palabras, es decir, que no se va a detener en detalles superfluos, y el énfasis va a estar en un solo tema. Eso también lo hace a estas características que estábamos diciendo antes sobre, sobre el género, ¿no? Que es en esta época cuando empieza a considerarse con su forma literaria de unidad de efecto, de narrativa compacta que va a provocar una única respuesta emocional. Y acá el énfasis está en un solo tema, que si bien puede interpretarse de distintas maneras, estamos viendo de todos modos que es como, ya sea por desborde, ya sea por querer encontrar un atajo al destino, está hablando de lo que ocurre cuando alguien se obsesiona con algo y de alguna manera como que su mente se perturba y eso lo hace correrse del camino, correrse de su destino, correrse de la moderación. Y de todo esto lo que está hablando, lo que está mostrando es esa frivolidad que tiene la aristocracia rusa. Pero bueno, todo esto entonces es este único tema, ¿no? Cómo termina siendo esta obsesión que lleva a ese deseo de más. Y es un cuento que ya pasa entonces al realismo porque lo leemos rápido, es decir, es un cuento que lo podemos leer de un tirón, que no tenemos problema, porque no nos confunde, es como que es sencillo de seguirlo y vamos todo el tiempo, cuando lo leemos, permaneciendo con la atención en el tema principal que no se desgrana, que no se desparrama. Así que con esto presentamos a Pushkin, con este cuento eh, conocemos esta obra que lo representa y recalcamos que él fue el padre de la literatura rusa eh, y esto que les decía de que es el primero que usa la lengua vernácula, ¿no? Que es la lengua rusa común, eh, y teniendo en cuenta que en esa época en la aristocracia todavía estaban acostumbrados a, a expresarse y leer en francés. En cambio, él aquí usa un lenguaje sencillo y ruso, y esto fue clave para los escritores que, como vamos a ver, lo siguieron. Aquí les muestro lo importante que es en la literatura rusa y en la cultura rusa. Creo que es difícil encontrar un ruso que no lo haya leído y hay monumentos, museos, plazas, estaciones de subte, etcétera, etcétera, en toda Rusia sobre él, que es como venerado. Ahí les muestro la chaqueta que está en una vitrina, la que tenía cuando se sucedió el duelo. Entonces, este lenguaje sencillo y bien ruso fue clave entonces vamos a ver, a los autores que lo siguieron, y además porque representa esta forma, ¿no? Representa la verdadera como conciencia rusa. Entonces, les decía, por toda Rusia hay monumentos, museos dedicados a él, incluso hay hasta pueblos que llevan su nombre. Por eso es tan importante
para la cultura rusa y con esto ya queda presentado. Pueden leer, seguir leyendo su obra en la medida que les interese especialmente. Nosotros vamos a seguir con Gogol en la próxima y después Turgenev. Y por eso les pido que lean un cuento, algo corto de cada uno, que es una forma de presentarlos, ir conociéndolos, para que después ustedes se pongan a leer cualquiera de estos que les interese particularmente. Entonces, seguimos con el cuento de Gogol que les propongo que lean, es El Capote.